Viendo allá arriba, esta es la fotografía de la portada. Como pueden ver, es parte de una de las zonas afectadas. Y el número que ven ahí, ese 1200, que tal vez es lo único que muchos de nosotros pudiéramos entender después de ver este periódico. Este 1200, claro, aquí está la fecha, es el 12 de marzo del 2011, para que estén claros, 1200. Y esa cifra, Carlos, es una cifra de la que estabas hablando hace un momento. Es la cifra que se está estimando entre muertos y desaparecidos, cifra que va variando conforme van pasando las horas y que todavía no tiene pues un momento para poderla confirmar o asegurar como definitiva. Y ese es uno de los problemas. Estaba escuchando hace un momento la participación de Diego y seguramente, Carlos, me parece que seremos testigos, y ojalá así sea, de rescates milagrosos y de situaciones que van más allá de la capacidad de entendimiento del ser humano en este afán de supervivencia. Al paralelo de lo que estás tú narrando, al paralelo de lo que puede estar ocurriendo con la planta nuclear, y que claro, es un riesgo sumamente importante y que hay que estarlo monitoreando, hay muchas personas que se encuentran todavía en condición crítica, en condición complicada, que pueden ser rescatadas o que por diferencia de horas o minutos pudieran perder o salvar la vida. Hacia allá es que nos queremos dirigir el día de hoy, bueno, la noche de hoy, la medianoche de hoy, con Diego, para poderles llevar esto, porque sin duda alguna los encabezados hablan todavía de cifras que varían a cada minuto, ¿no? Este 1200 es el de hoy. Vamos a ver cuál es el titular de mañana en los periódicos de aquí, de Tokio, en Japón. Comentarte también que hay mucha expectativa y mucha preocupación, Carlos, a través de las redes sociales, y que a través de CNN en español se le ha estado dando una cobertura completa y muy amplia a la situación de los reactores nucleares. Tenía la oportunidad de venir leyendo a través de las redes sociales y a través del internet, y ahora que he podido tener un poco más de acceso a la información después de este traslado y esta misma aventura para llegar al lugar. Y hay un tema que es importante de entender en el sentido de la gravedad de las afectaciones a las plantas nucleares. En este sentido, la liberación, de acuerdo a lo que veía en un estudio científico, estaban explicándolo muy claramente, la liberación a veces de vapor que pudiera tener pues cierto nivel de radioactividad es a veces necesario para evitar cualquier otra situación mayor. Y estas liberaciones no implican necesariamente una afectación o un riesgo para los seres humanos. Claro, se está ampliando este radio, como ya lo mencionabas tú, de evacuación a 20 kilómetros, pues para no correr ningún tipo de riesgo. Pero ahora, ese es dentro de la parte técnica o la parte científica para poder entender. Es como una estufa que después de que la apagaste sigue caliente, porque los sistemas de enfriamiento se vieron afectados precisamente por el terremoto y por el tsunami, y estos no están enfriando los reactores. Entonces es ahí que continúa la temperatura elevada, y esta liberación de vapores es la que permite que esa temperatura baje. Pero claro, eso lleva a una cierta carga de radioactividad que, te repito, de acuerdo a los especialistas, de acuerdo al mismo primer ministro, no son situaciones de gravedad en cuanto a la liberación. Ahora, mientras yo estoy hablando esto contigo y estamos haciendo este análisis o esta explicación genérica, claro, no como un especialista, sino por lo que leo y por lo que estoy viendo aquí precisamente en Tokio, yo volteo en uno de esos momentos a uno de los monitores que tenemos aquí en la redacción, en el buró de Tokio, y la imagen parecerá surreal, y estoy seguro que en un momento o más adelante la presentarás tú, Carlos, pero vi cómo se tenía una especie de estación o de stand o puesto de seguridad, y vi a una niña que la paraban frente a estos tipos como en las películas, con un tapabocas y vestidos de blanco y con una máquina, y están midiendo niveles de radiación en las personas. De esto soy testigo a través de los medios locales. La zona no te la puedo especificar, haré mi investigación prudente para decirte dónde fue que se transmitió esta imagen, pero sí se está midiendo en algún lugar, en alguna de las zonas afectadas, me imagino que será lo más cercano a las plantas nucleares, se está midiendo literalmente si tienes niveles de radioactividad en el cuerpo que pudieran representar algún tipo de peligro, porque lo acabo de ver precisamente
en los medios locales. Conforme vaya pasando el tiempo, iremos recabando mucha más información. Estamos trabajando, Diego y un servidor, en eso, para planear la estrategia, para podernos acercar hacia las zonas afectadas, para comentarte, en el punto más cercano a lo que es Tokio, donde pudiéramos llevarles a ustedes las primeras afectaciones en imágenes, en un recorrido que tomaría alrededor de 7 u 8 horas. En este momento, si se quisiera hacer por tierra, primero, no es seguro que se pudiera llegar, y segundo, estaríamos hablando de alrededor de 12 o 14 horas para poder llegar al lugar. Así que Diego Laje y un servidor estamos tratando de planear y definir la estrategia de qué es lo que haremos para poderles llevar a ustedes la información al mismo tiempo que nos trasladamos y nos desplazamos. Así que estaremos trabajando en eso y les dejaremos saber en cualquier momento en cuanto partamos. Fernando, si me permite, perdona que te interrumpa. No, te quiero hacer una pregunta, porque estás hablando de la importancia de las redes sociales, cómo la gente nos está siguiendo, cómo aumentó muchísimo nuestra cuenta en Twitter de CNN en Español luego de esta tragedia, porque estamos informando también, les recomiendo que lo sigan a F del Rincón, CNN, con toda la información al momento de lo que está pasando en Japón, nuestro enviado especial. Pero lo que te preguntaba, que también estas herramientas, estas redes sociales, se pueden utilizar de una manera errónea, pueden utilizarse para crear falsa alarma. Por ejemplo, Fernando, ayer circulaba en Venezuela, Alex Cabrera, un pelotero famosísimo en Venezuela que juega en Japón, corrió un rumor, un falso rumor, de que él había sufrido daños tras este terremoto. Al final se supo que no. Por eso es muy importante a quién seguimos, qué información recibimos, cuál es seria, cuál es no. Por ejemplo, esto de Alex Cabrera, totalmente falso. La información es que él se encuentra bien, para llevarle tranquilidad a los venezolanos. Pero lo que te quería preguntar, Fernando, es cuál es la situación de los latinoamericanos, que hay muchos peruanos, también hay mexicanos, hay unos pocos argentinos que se encuentran en Japón y vivieron este gran tragedia, este desastre natural mayor que vivió el Japón. ¿Tuviste oportunidad de hablar con alguno de nuestros latinoamericanos ahí en Japón? ¿Sabés cuál es el estado de ellos? No he podido tener comunicación con ninguno, pero lo mencionas y qué bueno que lo haces. A través de las redes sociales hay muchísimas personas, y digo muchísimas, me atrevería a hablar de más de 50 personas que ya me han pedido eso. Y lo dices bien, Carlos, las peticiones que me hacen a través de la red social del Twitter, en F del Rincón CNN, es precisamente para poderme poner en contacto con la comunidad peruana o con peruanos viviendo aquí en Japón. Lo dices bien también, me han pedido comunicación también con argentinos. Claro, todo esto es un proceso y, como te repito, debemos tomar en cuenta también los horarios. A veces uno pierde la dimensión cuando está en este horario diurno en que ustedes están, cuando son las 10 de la mañana con 14 minutos, cuando aquí son las 12 de la medianoche con 12 minutos, y la situación amerita que la gente esté dentro de sus casas. Lo que menos vamos a ver ahora es población civil caminando por las calles, como ya te lo había platicado en mi recorrido, me pude percatar de eso, ni en los sistemas de transporte, tampoco todos los sistemas de transporte en Tokio están funcionando al 100%. Hay algunas afectaciones que han disminuido la capacidad. El primer ejemplo fue el poder llegar al buró desde el aeropuerto aquí, que en un recorrido que hubiera tomado 1 hora, nos tomó 3 horas y nos pudo haber tocado un poco más. Entonces, es un proceso y es un poco difícil, pero ya pie a tierra, ya estando aquí con Diego, pues nos vamos a abocar a eso, como él lo decía, hacer lo que venimos a hacer y lo que sabemos hacer, y la oportunidad a través de las redes sociales de que, si llega a haber comunicación o logramos entablar comunicación con latinos, con hispanos, con peruanos, argentinos, mexicanos o con quien sea que se encuentre aquí, si tengo la oportunidad, enviaré los nombres de aquellos a los que me pueda encontrar o con los que pueda hablar, además de que ustedes lo verán a través de CNN en español. Se los enviaré por el Twitter para que pues puedan certificarlo. Sí es muy importante, Carlos, y qué bueno que es la invitación a que no se dejen llevar por falsos rumores a través de la red. Las redes sociales son buenas siempre y cuando las fuentes que seguimos son confiables y fiables, porque, es más, no quiero ni mencionar los otros rumores que estuve leyendo cuando tuve oportunidad sobre cosas que hubieran ocurrido que no es así, que no ocurrieron. Hasta el momento continúa en los medios locales, pues como si fuera una pesadilla, Carlos, y yo te lo digo así porque es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 monitores
con imágenes de diferentes lugares, con casas volteadas de cabeza, con análisis del radio, de afectación, de lo que puede ser la posible radioactividad de estas plantas, en otros imágenes del movimiento del terremoto, en otros imágenes donde están explicando lo que ya les decía yo, cómo funciona este tema del enfriamiento de las plantas nucleares. Esto, me imagino, continuará así durante varios días. Espero que las próximas imágenes que veamos, Carlos, puedan ser las de rescates de aquellas personas que aún puedan ser rescatadas con vida, que se encuentran en zonas afectadas. Así que por lo pronto, pues estaremos al pendiente. Tenemos muy poco tiempo de haber llegado. Estaremos muy atentos, Fernando. Te damos un respiro. Regresamos contigo en cualquier momento en esta cobertura continua. Muy amable. F del Rincón. Seguirlo a Fernando en Twitter con información al momento. Fernando es un excelente periodista, pero también un excelente tuitero y aprovecha las redes sociales para mantenernos al tanto de lo que está sucediendo. Te estoy siguiendo, Fernando, interesantísimo. Ojalá que las próximas informaciones que nos des sean estos rescates. Hay muchas personas desaparecidas y sería realmente importantísimo que se encuentren con vida. Regresamos contigo en cualquier momento, Fernando, muy amable, muchísimas gracias, muy completo el informe. Información de último momento, estamos hablando de esta explosión en este reactor nuclear de Fukushima. Nos están diciendo que 3 personas han sido evacuadas porque están expuestas a radiación. Nuevamente noticia en desarrollo, noticia que cuando tengamos más información se las daremos a ustedes inmediatamente, pero 3 personas fueron evacuadas de esta planta de Fukushima porque aparentemente estarían expuestas a radiación. Veremos las consecuencias de esta noticia. Creo que presumiblemente tenemos tiempo ahora, no sé, Marcela me dice, la productora que sí, me dice que sí, hablar sobre el peor escenario posible de una fuga de radiación de la central de Fukushima cuando estamos hablando de estas 3 personas que podrían haber estado expuestas a radiación. ¿Cuáles serían, se preguntan ustedes, las consecuencias para los seres humanos? Precisamente Patricia Ramos nos prepara este informe y nos pone en perspectiva los peligros que podrían estar expuestos los seres humanos. Las consecuencias para la salud que puede tener una fuga radioactiva depende de la dosis y del tiempo de la exposición a la radioactividad. Es importante destacar que en el caso de que hubiera una fuga de material radioactivo, esta nube no viajaría grandes distancias. Es por esta razón que, como sabemos, las autoridades japonesas han ordenado la evacuación en un radio de entre 3 a 10 kilómetros a la redonda de la planta de Fukushima de hasta casi 45,000 personas. La mayoría de los tweets que estamos recibiendo muestran la preocupación de la gente por lo que está sucediendo con la planta nuclear en Japón. Una fuga de material radiactivo afecta principalmente a los niños y a los bebés que están por nacer. En las embarazadas, por lo general, se produce un aborto. Entre los síntomas se encuentran, de forma inmediata, náuseas, vómito, diarrea. Una sintomatología muy parecida a una intoxicación del aparato digestivo. A mediano plazo, la persona contaminada presenta anemia, dificultades para generar sangre, problemas en su médula ósea y cansancio. Y a largo plazo existe una alta probabilidad de cáncer, especialmente en la sangre, es decir, leucemia y también en las glándulas mamarias. Otra sección del cuerpo que resulta particularmente afectada es la glándula tiroides. Esto es entre los más frecuentes males producidos por una contaminación radioactiva. La zona afectada, por lo general, queda aislada e inhabitable por un largo periodo de tiempo, a veces por décadas. Para las personas que resulten contaminadas, no hay antídoto conocido. Patricia Ramos, CNN, Atlanta. Estaremos muy atentos durante toda esta cobertura especial de este sábado sobre estas posibilidades, este peligro que podría estar expuesto el ser humano ante esta radiación. Hacemos una muy breve pausa, regresamos con las redes sociales. Muchos de ustedes están escribiendo sobre este tema. También veremos cómo el mundo está atento a esta noticia. Hoy sábado, pasada la medianoche en Japón, 15 minutos después de la medianoche. Enseguida regresamos con más de esta cobertura.